Bueno, buenas tardes. Continuaremos hoy con nuestra serie de temas controversiales y el tema de hoy lo vamos a llamar el compromiso cristiano. El compromiso cristiano, ¿verdad? Yo quiero que todos abran la palabra de Dios, su Biblia, en Lucas 9, 57 al 62, y me acompañen en esta lectura. Dice la palabra del Señor, Lucas 9, 57 al 62, dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta escritura que vimos es Lucas 9, del 57 al 62. ¿Me sigue? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es, si leemos todo este capítulo 9 de Lucas, tenemos varias señales dentro de algunos temas que Jesucristo enseñó en este capítulo. Por ejemplo, este es Lucas 9, la primera parte del capítulo dice que está la misión de los 12 discípulos. ¿Cómo comisionó Jesús a los 12 discípulos? Él oró por ellos, le implantó sus manos y los envió a sanar enfermos, a echar fuera demonios, ¿verdad? A predicar su palabra. También vimos en este capítulo 9, también hay otro tema como la transfiguración, un tema muy importante dentro de la palabra de Dios. Después vimos la alimentación de los 5,000, ¿sí? Que con 2 panes y 2 peces Jesús le dio de comer a 5,000 personas en este lugar, ¿sí? Dice la palabra que solamente se contaban los hombres, así que debían haber sido muchos más si contaban mujeres y niños. ¿Me sigue ahí? También vemos, por ejemplo, la liberación de un muchacho endemoniado, que su padre le dijo: pero Señor, tus discípulos no pudieron, por favor, ve tú y hazlo. Y el Señor echó fuera ese demonio, no sin antes decirle a sus discípulos de la poca fe que habían tenido. Hoy nos vamos a concentrar en algo bien importante para lo que es el cristianismo, o nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, después que Jesús echa fuera el demonio del muchacho, bueno, ya él recoge y sale de regreso hacia Jerusalén. Pero en Jerusalén él hace algo que para nosotros los discípulos del Señor fue muy importante, porque fue como decir una prueba que había que pasar para poder llegar a ser discípulo de él, ¿sí? ¿Me sigue ahí? Por ejemplo, quiero hacerle una pregunta en estos momentos. ¿Cuántos saben que hay un costo para seguir al Señor? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? Todos sabemos, todos tenemos que saber que para seguir a Jesús hay un costo que pagar, ¿sí? Aunque, por ejemplo, Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 30, Él dice: lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Va? Tremenda palabra del Señor. Muchas veces decimos: ay, es que no puedo, ay, es que es muy lejos, ay, es que no tengo el tiempo, ay, es que estoy cansado. Dice Jesús: la carga, lo que yo le impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar, ¿sí? Dice la palabra del Señor que Él mismo dijo traer sus cargas, ¿sí? Entonces, todas nuestras cargas deben estar puestas sobre el Señor, ¿verdad? Entonces, no es difícil de cumplir
el discipular o el discipulado del Señor. Son difíciles las cosas, son complicadas, muchas veces son hasta bien estresantes, pero siempre que tú confíes en el Señor y siempre que Dios esté en tu vida, el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a llevar, te va a sacar del problema, pero todo confiando en el Señor Jesucristo. ¿Me dicen por eso? Ahora, como vimos, viene la historia de Lucas 9, 57-62. Hay una historia aquí bien importante, ¿sí? ¿Cuál es? La de demostrarle a las personas cuál es la prueba para pasar y llegar a ser discípulos del Señor. Por ejemplo, en este Lucas 9 vemos 3 aspirantes a discípulos, ¿sí? Vemos uno, ¿sí? Si vamos al versículo 57 y 58, dice, el Señor decía, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por ejemplo, aquí echan por tierra muchas falsas doctrinas que hay por ahí, ¿sí? Que todo es riqueza, que tú pides al Señor todo lo que tú quieras, que tú vas a ser rico. No. El propio Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Él mismo decía que Él no tenía ni dónde recostar a la cabeza. ¿Por qué? Porque no vino a darnos esa riqueza, Él no vino a darnos todas esas cosas, aunque sean añadiduras por seguirlo, pero ese no era el tema, ese no era el mensaje era la salvación de nosotros. ¿Me dice a mí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de que Jesús le deja al primer aspirante de discipulado? Dice, el Señor dice en esa enseñanza, para seguirme a mí, no puedes nunca calcular el costo de abandonar todas las comodidades materiales y financieras. Un verdadero discípulo lo deja todo, ¿sí? Ahora yo escucho por ahí muchas personas que siempre le están pidiendo cosas materiales al Señor, cuando el Señor dice, todo lo material, todo lo que te acomode, todo lo que te guste, tienes que dejarlo todo por seguirme a mí, ¿sí? Esa es la primera enseñanza. Por ejemplo, Génesis 19:26, se recuerda en el capítulo 19 de Génesis hay una historia bien impactante, que era la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan de eso? Viene el ángel, que era el propio Dios, y le dice a Lot, tú agarra y corre, pero no miren atrás, ¿sí? Es muy importante para seguir a Jesús, no puedes mirar atrás, no puedes. ¿Por qué? Génesis 19:26 le dice, el ángel le dijo a Lot que nadie podía mirar atrás. ¿Pero qué hizo su esposa? Tenía su corazón todavía enfocado en las cosas materiales. Por eso Jesús dice que para seguirlo a Él no podemos mirar atrás y estar aferrados a las cosas materiales. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró atrás, se enfocó en lo que había dejado, pero se volvió ¿qué? Una estatua de sal, ¿sí? Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26, ¿sí? Ahora, miremos el segundo aspirante a discípulo del Señor. Vamos a leer 59 al 60. Dice la palabra, y dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué pasó aquí? Este era el segundo aspirante, Jesús lo llamó, pero ¿qué pasó? Lo primero que hace el hombre cuando Jesús lo llama es ponerle una excusa, y una de las excusas más, decimos nosotros, más peculiar, o la excusa más pronunciada cuando tenemos un llamado de Dios. ¿Y cuál es? Que tenía que cuidar a su padre. No he escuchado muchas veces personas, pastor, no puedo ir hoy porque me duele la cabeza, pastor, no puedo ir hoy porque mi mamá está enferma, pastor, no puedo ir hoy porque mis hijos están con dolor de cabeza, pastor, todos son excusas. La más barata es la misma de siempre, es la más común. ¿Cuál? La que tienen que cuidar a sus padres, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que cuidar a su familiar. Esa es una excusa bien barata, pero el discípulo
de Jesús, tiene que estar dispuesto a reconocer que Dios está por encima de todas las cosas, ¿sí? Ahora, no quiere decir que si de verdad está tu papá enfermo, tu mamá enferma, tus hijos, no es lo que quiere decir el Señor, pero no poner excusas que sean mentiras para que tú después te resguardes sobre eso y dejar de hacer lo que el Señor dice en su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? No. Deja que los muertos entierren a los muertos, ¿sí? Porque Jesús es la vida, Jesús es la resurrección y la vida, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, que es la vida. Deja a los que no lo conocen, porque cuando nosotros no lo conocíamos estábamos en esa posición, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado que era muerte. Todos estábamos inundados en muerte, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Jesús, porque Jesús es el único que te puede dar vida. Por eso el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme a mí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la enseñanza de aquí? La lealtad a Cristo está por encima de todas las demás lealtades. ¿Qué enseñanza, verdad? Tercer aspirante, abra su Biblia con la tierra abierta. Vaya conmigo al 61 al 62, seguimos la palabra, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto aquí? Ojo, muy importante, Jesús aquí no está diciendo bajo ningún concepto de que la salvación se perdía, ¿verdad? Si la salvación se perdiera, entonces en vano, ¿a qué vino Jesús aquí? ¿Verdad? La salvación es por gracia. La salvación Dios nos la regaló a nosotros. Sin nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho o lo que nosotros hagamos nos lleva a salvarnos, porque la salvación es por gracia, no por obra. Sí, el primer punto muy importante aquí, él no estaba hablando de eso. Ahora, lo que Jesús sí está diciendo es una verdad bien importante. Nadie que mira atrás es apto para el reino, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ningún creyente que quiera ser discípulo de Jesús puede tener un doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy creo, mañana no sé si creo. Ningún discípulo de Jesús, tú le puedes dar una tarea de un ministerio, por ejemplo, de ujieres, de alabanza, de casas, de grupos de casas de paz o grupos pequeños y empezar con mucho ánimo y a la mitad, ¡pum!, se quedó la casa sin líder, se quedó la alabanza sin un cantante, se quedó el departamento de ujieres sin una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque te entró un desánimo, te entró algo que no es malo o no quiere decir que no nos entren desánimos, sí nos entran desánimos a los cristianos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, seguimos para adelante. Entonces, ¿qué significa? Si tú eres un creyente o vas a ser un discípulo de Jesús, el doble ánimo no puede estar en tu vida. ¿Por qué? Porque entonces Dios nunca te va a poder usar de la manera que Él quisiera usarte efectiva y óptimamente para el reino de Dios. ¿Me dice a mí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por tanto, después de ver a estos tres aspirantes a discípulos, yo quiero que usted se haga una pregunta: ¿en cuál de ellos estoy yo reflejado? ¿Sí? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? ¿Verdad? Entonces, hazte una pregunta: ¿en cuál de ellos yo estoy reflejado? ¿Por qué? Lo importante es que aprendamos esto. Cada creyente debe estar comprometido con Cristo primeramente, ¿sí? Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, el primer compromiso tuyo es con Cristo. Cuando tú te comprometes con Cristo, entonces estás comprometido con la iglesia, estás comprometido con el departamento donde vas a servir, estás comprometido con tu pastor, estás comprometido con tus líderes, estás comprometido con el hermano que está al lado, estás comprometido con las personas que están afuera que hay que ir a buscarla. Pero si tú no estás comprometido con Cristo, no te vas a poder comprometer con los demás, porque te entra el desánimo, te entra el doble ánimo y lo dejas todo botado, ¿sí? Y número dos, tenemos que entender algo.
cuando nos comprometemos con Cristo, sí podemos llegar, sí podemos cumplir. Pablo decía que él tenía que llegar a la meta, ¿sí? Pablo decía que él tenía que acabar su carrera, ¿verdad? ¿Quién le daba las fuerzas? Él sabía que las fuerzas estaban en Dios, él sabía que las fuerzas estaban en Jesús, él sabía que el Espíritu le daba la fuerza para poder llegar. Pero muy importante, discípulo, es que sí puedes llegar, sí podemos cumplir con lo que Dios nos ponga a hacer de tarea. Ahora, ¿qué es compromiso? Bueno, la palabra compromiso es la palabra griega exomologeo, con X, así como lo oyes. Exomologeo, ¿verdad? Esa es la palabra. Ahora, ¿qué significa exomologeo? Bueno, es compromiso, ¿verdad? Pero el significado es estar totalmente de acuerdo en todo, ¿sí? No es si el Señor dice en su palabra que tenemos que perdonar, sí, pero al que yo crea. No, en todo. Cuando dice hay que perdonar a tu prójimo, hay que perdonar a tu hermano, es a todos, no el que te caiga bien, no el que tú creas, no el que no te hizo nada, no, a todos, ¿sí? Entonces, pero el diccionario de la lengua española, ¿sí? Mira cómo lo define. El compromiso es una obligación contraída. Wow, cuando tú recibiste al Señor, tú tienes una obligación contraída con el Señor cuando te vas a hacer, cuando eres parte del discipulado de Él, ¿sí? Yo quiero ser seguidor tuyo, Señor. Yo quiero ir donde quiera que tú vayas, Señor. Yo quiero ir a predicar tu palabra, Señor. Yo quiero ir a enseñar tu palabra. Es un compromiso que ya tú contraíste con el Señor, ¿sí? Número 2, es una palabra empeñada. Ya tú empeñaste esa palabra. Ya tú le dijiste al Señor, heme aquí, envíame a mí, como decía Isaías. Cuando Isaías dijo, envíame a mí, heme aquí. Cuando Jeremías dijo, Señor, aquí estoy. Esas son palabras que fueron empeñadas en el discipulado del Señor. Ahora, también es una promesa que se tiene que cumplir. Esposos, mira a tu esposa. Esposa, mira a tu esposo. Y dile, la promesa de nuestro matrimonio tenemos que cumplirla. ¿Cuál es? Solo la muerte nos podrá separar, ¿sí? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿verdad? Eso es un compromiso y es una palabra empeñada y es una promesa que se tiene que cumplir. ¿Me dice a mí? Por eso. En otras palabras, cuando nos convertimos a Cristo, le estamos diciendo que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Todo el mundo cuando se recibe al Señor dice, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, ¿sí? Pero, aparte de ser tu Salvador, es tu Señor también, ¿sí? Él antes de ser el Salvador es tu Señor, ¿verdad? ¿Qué cosa es Señor? Es muy importante estudiar esta palabra, Señor, porque muchos no entienden lo que quiere decir Señor, ¿verdad? Ahora, esta palabra Señor es la palabra kurios, ¿verdad? Es una palabra griega, kurios, que significa dueño y amo de todo. No de la mitad tuya, no de tus finanzas, no de tu trabajo, no de todo, de tu finanzas, de tu trabajo, de tus hijos, de tu esposa, de todo lo que tú tengas, de todo lo que te pertenezca. Él es el dueño de todo. ¿Por qué? Mira Salmo 24.1, lo que dice la palabra de Dios. Sígame ahí, Salmos 24.1. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Aquí está. Dice, de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Tú vives en este mundo, Jehová es tu dueño. Jehová es el dueño tuyo. Jehová es dueño de todo lo que tú posees. Jehová es el dueño de todo lo que tú tengas. Jehová es el Señor. ¿Me dice amén? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Por eso dije al principio que muchos cuando lo reciben, hoy Señor, tú eres mi Salvador, pero se les olvida que también aparte de su Salvador, hay
muchos lo reciben como su salvador? Porque muchos van a las iglesias por las motivaciones incorrectas. ¿Por qué? Muchos vienen buscando a Jesús por los panes y los peces. Muchos lo buscan por ser salvos, por sanidad, por provisión. Pero muy poquitos lo hacen porque Jesús es el Señor de sus vidas. Muy poquitos lo hacen porque verdaderamente aman a Jesús. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendan esto aquí un poquito. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él pagó por tus pecados, Él pagó por mis pecados, Él derramó su sangre preciosa. ¿Para qué? Para comprarnos a nosotros y redimirnos de toda condenación eterna. ¿Dice amén? Entonces, si Él pagó con su sangre la redención tuya, tú le perteneces a Él. ¿Cuántos me dicen amén por eso? ¿Me dice amén por eso? Por ejemplo, mira lo que decía el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Esto es muy importante, ¿sí? El propio apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Pablo mismo reconocía que ya no era él, ya era Cristo en él. ¿Sí? ¿Cuántos está Cristo primero? Ahora, vamos a regresar a la Escritura y recordémonos de la pregunta que les hice al principio, de cuál de estos tres aspirantes a discípulo estás reflejado. ¿Sí? ¿En cuál estamos reflejados nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a decir algo. En la iglesia universal, no estoy hablando de esta iglesia, ni de aquella, ni de la otra, en toda la iglesia universal existe algo que es bien, pero bien doloroso. Yo creo que para el corazón del Señor es bien doloroso también. Porque no todas las personas que asisten a una iglesia están verdaderamente comprometidas con Jesús. ¿Me dicen amén por eso? Ahora, existe en la Biblia, ¿sí?, la historia de un discípulo del Señor, que él dio su vida por el Señor. A él lo estaban apedreando. Es más, Pablo estaba mirando cómo lo apedreaban antes de Pablo conocer al Señor. ¿Sí? Estamos hablando de Esteban. Eso está en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Puede leerlo. ¿Sí? Hechos 7, del 54 al 60. Ahí puede leer toda la historia de Esteban. Pero ¿qué pasó? Esteban estuvo dispuesto a morir por Jesús. ¿Estás tú dispuesto a morir por Jesús? No todas las personas que asisten a una iglesia están verdaderamente comprometidas con Jesús. ¿Les dice amén? Hoy muchos siguen a Jesús mientras esté la cosa fácil. Mientras tenga dinero voy, mientras esté contento voy, mientras que las cosas se hagan a mi manera voy, mientras lo que yo escuche que me caliente el oído voy. Pero ¿qué pasa cuando lo que está predicando el Señor en su palabra te hace reflexionar de que estás en pecado? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no todas las cosas te salen bien? Porque no todas las cosas nos salen bien. Aunque decretes, declares, aunque establezcas lo que sea, no te van a salir bien todas las cosas. Sí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en el mundo íbamos a tener aflicción. Bueno, nada te puede salir bien, todo perfecto. No. Vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas. ¿Qué pasa cuando esas pruebas lleguen? Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguien que se le pide un poquito de compromiso con el Señor? Más de lo que debe de hacer, una milla extra. Hacen lo que dice la palabra, hacen y le dicen al Señor: envíame aquí, Señor, envíame a mí, o cogen y se van. No, esta iglesia no me gusta, aquí exigen mucho, aquí la palabra es muy constante, no me gusta. A mí me gusta que me digan que voy a prosperar, que voy a ser millonario, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, pero no me gusta que me digan que tienes que arrepentirme, ¿verdad? Que tengo que orar, que tengo que vivir en una vida de santidad.
que tengo que buscar al Señor todos los días, que tengo que leer la palabra. Ah, no, eso no me gusta, ¿sí? Entonces, no todos los que caminan con Jesús o vienen a las iglesias están comprometidos con Jesús. Ahora, quiero que sepan algo aquí, muy importante. El caminar con Cristo no es solo buscar las bendiciones, ¿sí? Muchos están equivocados con eso. A muchos llegamos al Evangelio porque fuimos engañados. Nos presentaron un Cristo que no era el Cristo de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque caminar con el Señor no es tan solo buscar bendiciones. Porque necesitamos también sacrificarnos, necesitamos pasar las pruebas. En las pruebas aprendemos, en las pruebas maduramos, en las pruebas nos hacemos discípulos comprometidos, ¿verdad? Entonces no todo es color de rosa como nos pintan por ahí para llenar las iglesias. No, no, no. El Señor es el Señor, pero el Señor se sacrificó primero en la cruz del Calvario por nosotros. Así que nosotros, ¿qué estamos dispuestos a darle a Él? Tenemos que sacrificarnos por seguirlo a Él, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que está la puerta ancha, pero está la puerta estrecha. Muchos van a pasar por la ancha porque les gusta el evangelio light, el evangelio fácil, el evangelio que todo te gusta, pero a nadie le gusta el evangelio de la puerta estrecha. ¿Me dice amén? Ahora, si vamos a Gálatas 6:17, dice la palabra: de ahora en adelante, que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. ¿Necesitamos sufrir por pertenecer a Cristo? El apóstol Pablo, parte de toda su vida la pasó en cárceles, ¿sí? ¿Cómo? Sufriendo por el evangelio de Cristo, ¿sí? Por predicar su palabra lo apedreaban, por predicar su palabra lo metían preso, por predicar su palabra cuántas cosas no le hacían al apóstol Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Él se sacrificó por Cristo. Amén. Ahora, número uno, no todos los que van a las iglesias se sacrifican por Cristo. Y número dos, no todo el que va a la iglesia tiene un compromiso para el servicio verdadero a Cristo, ¿sí? Una cosa es, ya te dije, si no tienes compromiso con Cristo, la segunda parte no la vas a poder lograr. No vas a tener compromiso verdadero para servir a Cristo en la iglesia, servir a otros, ¿verdad? Entonces, Filipenses 3. Vamos a Filipenses 3. Cuando lo tenga, me dice amén, ¿sí? Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, del 7 al 10. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice el apóstol aquí, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a todas las cosas que tienen, de tenerlas como pérdida por amor a Cristo? ¿Sí? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿sí? Mira el versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¡Wow! ¡Qué palabras del apóstol Pablo!, ¿verdad? El apóstol Pablo fue un hombre que al principio persiguió cristianos, persiguió a Jesús, ¿sí? Pero se convirtió al Señor y fue una transformación total, al tal punto que decía que ya él ya no vivía él, vivía Cristo en él, que todo lo que tenía lo daba por pérdida, por basura, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese amor al Señor, porque todo lo tenemos que hacer por amor al Señor. Muy pocos valoran el privilegio de servir a Cristo. Si todo el mundo en la iglesia viniera comprometido con Cristo y supiera cuál es el privilegio de servir a Cristo, muchos hasta le decían al pastor: ¿dónde sirvo? ¿Sí? Pastor, ¿dónde me necesita? ¿Dónde Dios quiere que esté? ¿Por qué? Porque hay muchos que llegan a la iglesia y le dicen al pastor: yo soy cantante.
y el otro dice, no, yo soy acá, no, yo soy predicador, no, yo predicaba en tal lado, no, yo predicaba en tal otro lado. Cuando el llamado de la persona, ¿quién lo da, mi amigo? Es Dios, ¿verdad? Dios es el que da llamado. Tú puedes tener un don sobre cualquier parte de la vida. Puedes tener el don de enseñanza, puedes tener el don de alabar, diferentes dones de servir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que muchos hasta dicen dónde quieren servir, pero al final ni cumplen tampoco, porque no tienen compromiso con Cristo, ¿verdad? El compromiso lo están haciendo con el pastor, o lo están haciendo con el líder de mujeres, o lo están haciendo con el líder de alabanza, o lo están haciendo, pero no con Cristo, porque cuando tú tienes el compromiso con Cristo, tú cumples donde quiera que te pongan, ¿sí? Entonces, Mateo 6:33, habla la palabra en Mateo 6:33. Hay muchos que, Señor, yo quiero alabar tu nombre, pero al poco tiempo vamos a empezar el servicio y no ha llegado. Oye, ¿qué tarde está el hermano? Wow, pero estaba supuesto estar aquí una hora antes, a 45 minutos antes para practicar. Pero ¿qué pasó? No, es que me ponché, no, es que mi mamá, el primer aspirante, ¿sí? El tercer aspirante, déjame que entierre a mi mamá, deja que haga esto, deja que haga lo otro. Entonces, ponen todas las cosas personales, todas las cosas privadas de ellos por encima del compromiso con Dios. ¿Me hago entender? Por eso Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Mi hermano, comprométete con Cristo, busca a Cristo. Cuando tú buscas a Cristo de corazón, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Saben por qué? Hay un problema en las iglesias en estos tiempos con los hermanos de estos últimos tiempos, estos hermanos lai de papel de China, como decía un predicador por ahí. Hay muchos cristianos, pero de papel de China. Cualquier cosita los hace temblar, cualquier cosita los hace claudicar, cualquier cosita. ¿Por qué? No llegan a entender de verdad cuál fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Si ellos, o si muchos de nosotros nos pusiéramos a analizar cada vez que abramos la boca para dar una excusa, para mentir, para decir algo, ¿de dónde Dios nos sacó? ¿De dónde Dios nos liberó? Estoy agradecido con la obra de Dios, ponte a pensar. Estoy agradecido con lo que Dios hizo. Tengo agradecimiento de que el Señor me haya sacado del alcohol. Tengo agradecimiento que el Señor me haya sacado de las drogas. Tengo agradecimiento de que el Señor haya edificado mi matrimonio que estaba a punto de romperse. ¿Estamos agradecidos con eso? ¿Qué? ¿Te has puesto a pensar que solo por la gracia de Dios es que estamos vivos en este lugar? Ahora mismo estamos respirando por la gracia de Dios. Hermano, es por la gracia de Dios. El compromiso con Cristo, el compromiso es con Dios, ¿verdad? Si tú no tienes compromiso con Cristo, no vas a tener compromiso con nada más. Pero qué tristeza, que muchos toman esto a la ligera, ¿verdad? No le dan ni importancia. Se enfocan en el trabajo, que si tengo que trabajar hoy, que si tengo que trabajar mañana, que si tengo tantos clientes, que si tengo tantas cosas, que si tengo aquello, que si tengo lo otro. ¿Y el compromiso con Dios qué? ¿Sí? ¿No te has puesto a analizar que estás vivo por Dios? Amén. Vamos a concluir este estudio bíblico y quiero que entendamos esto. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, ¿sí? ¿Me dice amén por eso? Ahora, ¿por qué? Bueno, se están levantando muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, se están levantando muchos falsos apóstoles. La apostasía ya es tremenda en el mundo. Es por eso
que muchas de estas iglesias, que está la falsa doctrina y la falsa enseñanza, no tienen un evangelio de compromiso. Lo que tienen son evangelios light, evangelios de hablarle a las personas lo que ellos quieran, de no exigirle a nadie compromiso con Dios, no decirle Dios te necesita santo, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Tienes que arrepentirte, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. No. Todas estas iglesias, todas estas apostasías, todas estas cosas que están sucediendo últimamente, da tristeza, porque están llevando a las personas por el camino equivocado, sin compromiso con Dios, sin compromiso con el Señor de buscarlo, de leer su palabra, de edificarse, de ayudar a otros, ¿verdad? No existe. El compromiso de ellos es con su pastor, el compromiso de ellos es con su ego, el compromiso de ellos es con su trabajo, el compromiso de ellos es con el negocio que quieren poner. Ese es el compromiso de lo que están actualmente edificando en esas iglesias. ¿Me dice amén? Ahora, ¿qué pasa con esto? Se enfocan más en llenar la iglesia por multitudes que en el verdadero carácter de esa persona. Jesús mismo se enfocó más en el carácter de sus discípulos, edificar ese carácter de sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando él edificara ese carácter bajo las normas de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo las enseñanzas de él, entonces esos discípulos, con el compromiso con Jesucristo, ellos solo iban a llegar a edificar la iglesia, a hacer crecer la iglesia, a hablarles a otros de Jesús, a evangelizar en las calles. Ellos harían crecer la iglesia, eran sus discípulos. Pero Jesús no se enfocó en las multitudes, Jesús se enfocó en sus discípulos, Jesús se enfocó en el carácter de ellos. Y ellos entonces después, edificados sobre la roca que era Jesucristo, pues hicieron crecer la iglesia. Y nosotros hemos sido parte, a partir de Hechos 2, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué clase de cristiano quieres ser? ¿Qué clase de cristiano tú quieres ser, mi amigo? Hay dos tipos. Está el seguidor sin compromiso. Ese no tiene compromiso, pero sigue, pero viene al servicio, pero viene al estudio, pero viene a la oración, pero viene a las actividades, pero no tiene compromiso, ¿verdad? Pero están los discípulos verdaderamente comprometidos con Dios, los que hacen lo mismo que el que no tiene comprometido, pero se compromete una milla extra. Está sirviendo, está apoyando, está evangelizando, está... me hago entender, está comprometido con la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque está comprometido con Cristo. Pero si no estás comprometido con Cristo, no te vas a comprometer a ninguna visión, ni te vas a comprometer a nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Escuchen esto, es muy importante. Si no nos comprometemos con Cristo, te cuento, mi hermano, no vamos a durar mucho tiempo. ¿Sí? ¿Mucho tiempo de qué? Mucho tiempo en el cristianismo. ¿Por qué? Cualquier cosa puede apartarte, cualquier cosa te puede detener de tu caminar cristiano, cualquier tentación te puede desenfocar, cualquier cosa te puede quitar los ojos de Jesús, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tienes un compromiso, porque no lees su palabra, porque la lees pero no la practicas. Es muy importante eso. El que tiene compromiso con Cristo practica la palabra de Dios, no la lee solamente, ¿sí? Hay que practicarla, pero si no la practicas, entonces viene la tentación, entonces viene el desaliento, entonces viene de todas estas cosas y te van a apartar del caminar cristiano. Pero de lo contrario, si tú estás comprometido con Jesús, entonces tú vas a ser perseverante. Cuando importa que venga el problema, no importa el problema que venga, no importa la situación que venga, no importa la dificultad, el grado de dificultad del problema, tú estás comprometido con Cristo, Dios te va a dar la perseverancia, Dios te va a ayudar para luchar,
Dios te va a dar la victoria porque tú estás en Él, Él está en ti, ¿sí? Entonces, si tú quieres llegar a la meta cristiana, pues tienes que comprometerte con Cristo. Y a la vez que te comprometes con Cristo, llegas a la meta cristiana, pero hay algo más. Ayudas a otro a llegar a esa meta. ¿Me dice amén? Qué lindo. El 17 al 21, el mismo apóstol Pablo, mira lo que dice. Él se comprometió con el Señor. Y a través de él, ¿cuántas personas no llegaron a conocer a Cristo? ¿Verdad? Él fue el apóstol de apóstoles, ¿verdad? Pero él se comprometió con Dios primero. Y en 2 de Corintios 5, 17, mira lo que dice la palabra del Señor, lo que dice el apóstol Pablo. 5, 17 al 21 dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Todo lo que sea nuevo espiritualmente viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, todos éramos enemigos de Dios, ¿sí? Pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. El apóstol Pablo lo cumplió, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todo. Esa era la noticia. Esa era la noticia. Por medio de Jesús, Dios perdona los pecados. Era Cristo el centro del mensaje, no la prosperidad, no nada de esas cosas. Cristo es el centro del mensaje. Dice el 20, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen a nuestro mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro mensaje? Cristo, el Salvador del mundo. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos algo. Escuchen esto. Hagan las paces con Dios. Tú no conoces a Dios, haz las paces con Dios. Tú conoces a Dios y te apartaste, haz las paces con Dios. ¿Por qué? Dice el 21, Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Haz las paces con Cristo. Haz las paces con Cristo. Y Cristo te promete vida eterna juntamente con Él en los cielos. ¿Me dice amén? Gloria a Dios y gracias por escucharnos en este día.